Muchachos, les deseo un excelente día. Vamos a empezar a tener una interacción con algunos de ustedes que han tenido la oportunidad como de ver electrocardiografía conmigo en la rotación. Vamos a darle hoy oportunidad a Andrea, Cristian y Catalina de la primera parte. Y en algunos puntos voy a intervenir sobre todo lo que tiene que ver con vectores, que me parece que es muy sencillo. ¿Qué les digo? Electrocardiografía, abramos la mente y el corazón dispuesto para aprender. No lo vean como algo difícil. Los que han podido estar en rotación y hemos tenido la oportunidad de revisar, creo que se han dado cuenta que no es un tema difícil, que es hasta bonito, me parece a mí, y que cuando lleguen a internados, si siguen practicando y no dejan olvidar lo que aprenden en este tiempo, se van a dar cuenta, les he dicho yo, que tienen más habilidad que más de un médico general de los que ustedes se van a encontrar en el camino. Entonces, ahora, lo que vamos a ver es lo básico de electrocardiografía. Hay manuales, hay cursos, hay síndrome. Y les refiero particularmente después de 20 y pico de años de ser médico, con frecuencia, casi que semanal, yo puedo decir, hay algo nuevo que aprendí en electrocardiografía hoy. O sea que vamos a dar es como las vocales, ¿listo? Pero acuérdense que nosotros tenemos que aprender un alfabeto inicialmente y unas vocales, unas palabras básicas para poder empezar a leer y a escribir y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de irnos con esa parte inicial, básica, para poder, ya después ustedes puedan continuar ampliando el conocimiento en relación a este y a muchos temas pues que ustedes van a tener la oportunidad de ver. Entonces, vamos a empezar. Catalina, por favor. Listo. Y vamos a tener toda la disposición, la mente bien abierta. La idea es que ojalá los que no han tenido oportunidad de rotar la parte de electro conmigo aún, que ojalá hayan tomado el librito La alegría de leer un electro, que parece supremamente práctico. Manuales hay muchos, ese por lo sencillo, es como si fuera una cartillita sencilla, o sea, es muy práctico, muy fácil, casi que usted lo lee y le enseña solo, pero obviamente si ustedes tienen otros manuales o libros de buena fuente, lo pueden usar. Listo, entonces vamos a empezar, Catalina. Listo, buenos días. Entonces vamos a iniciar aprendiendo acerca del electrocardiograma. Entonces, en el capítulo 1 nos dan una pequeña introducción. El electrocardiograma básicamente es una herramienta de gran utilidad diagnóstica y siempre la debemos correlacionar con la clínica de cada paciente. El electro cuenta con dos derivaciones que ya más adelante vamos a mencionar. Es una herramienta útil en urgencias para diagnosticar los síndromes coronarios agudos, las taquiarritmias, las inflamaciones a nivel del pericardio, los bloqueos que se puedan presentar, la acción y las contraindicaciones de los fármacos, las alteraciones a nivel de los electrolitos y el crecimiento de las cavidades cardíacas. Tenemos que cuando el corazón no es el órgano blanco, es decir, se está atacando cerebro o pulmón o cualquier otro órgano, el electro nos puede ayudar a evidenciar cuando hay patologías como un tromboembolismo pulmonar, una hemorragia subaracnoidea, un ataque cerebrovascular, pues son algunos de esos ejemplos. Aquí tenemos unos grupos de fármacos que se han descrito y que han tenido cambios, que han tenido cambios a nivel del electrocardiograma. Entonces tenemos que, ejemplo, los antibióticos como las quinolonas o los macrólidos van a causar en el electro una prolongación del QT, al igual que los antipsicóticos, los antiarrítmicos, también los antidepresivos, los analgésicos, los protocinéticos del tubo gastrointestinal, los antihistamínicos, ¿sí? Otros fármacos lo que van a hacer es... En el electro se puede evidenciar bradicardias, como lo sería el ejemplo, los beta bloqueadores, los anticálcicos, los antidemenciales, son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar. Ahora, tenemos que el electro es un sistema que nos va a registrar la actividad eléctrica del corazón. En las ondas, así a gran modo, sería la onda P, que nos va a representar la despolarización auricular. Luego viene el complejo QRS, que va a representar la despolarización, pero ahora a nivel de los ventrículos.
Tenemos la onda T, que representa la repolarización ventricular, es decir, aquí hay una despolarización ventricular y aquí ya otra vez se repolariza. Y en algunos electrodos vamos a ver que está o no la presencia de la onda U, que pues su origen no es claro, pero parece indicar que es la repolarización de los músculos papilares, como se muestra aquí en la imagen. Ahora aquí, bueno, tenemos una imagen más amplia del electrocardiograma. Tenemos la onda P. Aquí vamos a tener un intervalo PR que va a medir de 0.10 a 0.20 segundos. Va a marcar el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Posterior vamos a tener un pequeño segmento que va a ser el segmento PR. Él va a marcar el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. Aquí vamos a tener como tal el complejo que va a tener una velocidad de 0.08 a 0.12 segundos. Posterior a este, vamos a encontrar que va a empezar a formarse la onda T, y a esto va a haber un segmento antes de eso que va a ser el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Aquí como tal tenemos la onda T. En cuanto a, desde el inicio de la onda P hasta el final del complejo QRS, nos va a marcar la diástole, es decir, perdón, la sístole, que sería la contracción del músculo cardíaco. Y desde el final del complejo QRS hasta el final de la onda T tenemos la diástole, que sería la relajación. Y pues aquí ya tenemos el electro, onda P, onda Q, que es negativa, onda R positiva, onda S negativa, la onda T, que es positiva, y la onda U positiva. Y ya vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, empezamos hablando de la onda P. La onda P, como vemos acá en cada una de las derivaciones del corazón, generalmente va a ser positivas, pero van a haber unas excepciones. Ejemplo, tenemos el ABR, donde va a ser negativa. Si vemos aquí en la derivación 1, 2 y 3, las ondas P van hacia arriba, es decir, son positivas. Mientras las ABR aquí hay que tener en cuenta que va a ser negativa. Y también para tener en cuenta, en B1, la onda P va a ser isobifásica, como se muestra acá. Isobifásica quiere decir que en cuanto a su de altura hacia arriba y hacia abajo es igual. Y aquí vemos otras imágenes donde nos muestran la onda P positiva, onda P negativa en ABR, y en B1 va a ser isobifásica. Tenemos que... Perdón, Catalina, entonces ahora en un momentico yo les voy a explicar por qué la onda P es positiva en D1, negativa en ABR e isobifásica en B1. Eso tiene que ver con la disposición de los vectores de despolarización de las aurículas, ¿cierto? Porque la onda P nos refiere, Catalina, que es la despolarización de las aurículas, ¿cierto? O representa esa contracción de las aurículas. Y entonces, dependiendo de el tamaño de los vectores, la dirección de esos vectores y el sitio en donde el electrodo fue ubicado, de manera que el electrodo registra o capta esa corriente eléctrica o ese vector eléctrico cardíaco. Siga, por favor, Catalina. Listo, bueno, aquí tenemos que algo para resaltar. Ya tenemos que la onda P representa la despolarización, así como lo comentaba la doctora. Y ella pues se va a dividir en dos porque hay dos cavidades, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, la primera porción de esa onda va a representar la despolarización de la aurícula derecha. Y la segunda porción o la segunda mitad de esa onda P va a representar la despolarización de la aurícula izquierda. Aquí tenemos las mediciones, por así decirlo, de la onda P. Entonces ella va a tener una velocidad debe ser menor o igual a 0.12 segundos. Y en cuanto a voltaje, va a ser menor o igual a 2.5 milímetros, como se muestra acá pues en la imagen. Ahora seguimos con el complejo QRS. Tenemos que aquí, como se muestra en la imagen, la primera centésima de segundo, es decir, 0.01 segundos del complejo como tal, corresponde a la despolarización del septum ventricular. Y va a estar representado con la onda Q, que es una onda negativa. Se puede también llamar Q septal, porque es la despolarización a nivel del septum.
Posterior a la onda Q va a haber una onda positiva que va a ser la onda R y ella representa la despolarización del endocardio. Posterior a esta onda R vamos a encontrar una onda negativa que va a ser la onda S. Y ya en los últimos milisegundos de ese complejo como tal QRS va a representar la despolarización de la porción basal del ventrículo izquierdo. Entonces en estas imágenes vemos diferentes ejemplos de morfologías de un complejo QRS, en donde aquí tenemos Q negativa, R positiva, S negativa. Aquí tenemos otro ejemplo. Van a haber ocasiones en las que o no haya Q o si haya Q, o por ejemplo puede que falte R, pero si haya S. Entonces aquí hay un ejemplo en donde nos muestran un complejo RS mayúscula, solo hay una onda R y una onda S. Aquí vemos otro ejemplo en el que hay una R minúscula, por eso está bajita, y S mayúscula que tiene un gran voltaje, pero va hacia la parte negativa. Aquí tenemos otra morfología. Que también... Está muy bien. Esto, Catalina nos refería de esas diferentes morfologías de los complejos QRS. Si se dan cuenta, cuando en el primer complejo que vemos a la izquierda, cuando la Q minúscula o la onda Q pequeñita, señalémosla ahí, Catalina, la onda Q pequeñita de ese complejo se va a representar por una letra Q minúscula. Pueden ustedes escuchar referir Q chica o Q pequeña o Q minúscula, R mayúscula o R grande, S chica o S minúscula. Entonces tenemos una Q minúscula, R mayúscula, S minúscula. Sería una morfología que generalmente vamos a ver habitualmente en las derivaciones que están más hacia B4, B5, B3, B4. Pero en el caso de por qué en algunos momentos esa R es grande y en otros momentos esa R es pequeña o la F es más grande, va a depender de alteraciones específicas. Ahorita les voy a mostrar cómo es la forma habitual de progresión de la onda R a nivel de un ventrículo normal. Por ejemplo, el segundo complejo abajo, se dan cuenta que es una R pequeña, una S pequeña, una R mayúscula. Esta morfología generalmente es de bloqueo de rama derecha. R, S, R, generalmente bloqueo de rama derecha. En B1. Ahora, si tenemos, también podemos ver el patrón de bloqueo de rama derecha como el que ustedes ven arriba, que tienen una RS, R mayúscula, S pequeña, en B1. Si vemos una onda pequeñita, como la superior tercera, que es R minúscula, S minúscula, ¿por qué las dos minúsculas? Porque son dos ondas pequeñas, una R pequeña y una S pequeña. Pero si por el contrario tuviésemos una R grande y una S grande, es decir, que fuera la misma imagen, pero más grande, entonces tendríamos una RF, como veíamos en la diapositiva anterior. Si tenemos ondas Q, las ondas Q pueden ser normales o pueden ser patológicas. Patológicas generalmente cuando tienen más de la tercera parte de la altura del QRS. Mientras sean pequeñas, que no cumplan esa disposición, van a ser ondas Q normales y dependiendo en donde las encontremos. Por ejemplo, esa onda QS mayúscula que está debajo, es completamente patológica. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, no hay R, solo hay onda Q, prácticamente QS. Generalmente tiene que ver con un problema de isquemia del corazón. Y las otras dos que ven al final, una Q chica, una R grande, o el último patrón que es QR, si no se dan cuenta, una Q grande que casi que es la mitad de la R. Esta Q es patológica, porque es prácticamente la mitad de QRS. En este punto, yo le voy a pedir a Catalina que me permita presentar lo que tiene que ver con vectores. Ok, ya subimos la parte de vectores para que nos ubiquemos en esa partecita que a mí me parece muy bonita. Simplemente es de cuidado. Y teniendo cuidado, ya va a ser viable. Creo que ahí estarán viendo mi pantalla probablemente. Vamos a ver qué se me hizo la presentación. Ok.
¿Se alcanza a ver un corazón que es el sistema de conducción? Sí, señora. Sí, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿O sí? señora. Sí, señora. Muy bien, bueno. Entonces vamos a mirar. Entonces Catalina nos venía hablando de que pueden haber, de que la onda P es la contracción de las aurículas, que el QRS es contracción o despolarización de ventrículos, y nos estaba hablando como de unas disposiciones normales. Vamos a mirar y vamos a repasar un poquito en este punto el sistema de conducción eléctrico cardíaco, bolígrafo. Yo tengo es negro y no tengo de otro color. Ay, bien, hoy no me deja poner otro color. Rotulador. Solo me permite negro. Bueno, entonces, si recordamos el sistema de conducción cardíaco, inicia en el nodo sinusal, ¿cierto? Se va a ir después por las vías internodales hacia el nodo aurículo-ventricular, de allí a través de las de His, y después se va a disponer en una rama izquierda que va a tener una subdivisión anterior y una subdivisión inferior o posterior y la rama derecha. Recuerden que esta es la disposición habitual del sistema de conducción eléctrico cardíaco. Ahora, este sistema de conducción va a generar unas corrientes eléctricas que se van a representar por unos vectores que ahora les voy a mostrar. Y vamos a observar cómo hace o cómo se genera el registro eléctrico cardíaco. Nosotros tenemos ese sistema de conducción y vamos a tener tres vectores. Un vector pequeño que va a despolarizar el tabique interventricular, un gran vector de despolarización de la masa del ventrículo, que es el que ven en azul, y un pequeño vector que va a despolarizar la pared posterior del ventrículo. Dependiendo de la disposición de esos vectores y de cómo se transmite la corriente eléctrica, se van a generar las ondas como normales o anormales. Y ustedes se dieron cuenta, ahorita vamos a explicar que el electrocardiograma tiene dispuestos unos electrodos en las extremidades y a nivel de la pared torácica, los cuales van a capturar esas ondas, esas corrientes eléctricas o esos vectores. Entonces vamos a tener un electrodo derecho negativo y un electrodo izquierdo positivo. Y si esos electrodos van a censar esta actividad eléctrica del vector azul, entonces si se dan cuenta, el vector azul se aleja de este electrodo que está acá negativo. Por lo tanto, la onda que se va a graficar va a ser una onda negativa. ¿Por qué, profe? Porque este vector se aleja de este electrodo negativo. Ahora, por el contrario, si vamos a ver qué sensa el electrodo positivo del hombro izquierdo, nos vamos a dar cuenta que este vector, ¿cierto?, se dirige hacia acá, hacia el electrodo, y por lo tanto la onda que se va a graficar es positiva. Es decir, que dependiendo en donde se disponga o esté colocado el electrodo, y si se aleja o se acerca el vector de corriente eléctrica, se va a generar una onda positiva o una onda negativa. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Listo, está muy bien. Sí, doctor. Vamos a mirar, acá tenemos un corte, la parte superior, tenemos un corte del tórax, en donde está la vértebra, este es el esternón, y nos representa a B1, que es un electrodo que está dispuesto, ¿cierto?, en la pared anterior del tórax. Vamos a tener B1 ahí, B2 acá, B3 acá, B4 acá, B5 acá y B6 acá. Pero vamos a mirar por qué B1 nos refería hace un momento Catalina, ¿cierto?, que es isobifásico. Y por qué en D2 la onda P es positiva. Perdón. Entonces, si tenemos B1 en donde está dispuesto y D2 a este nivel, D2 acá, entonces vamos a observar que así como el ventrículo tenía un vector grande, ¿cierto?, esa flecha azul que veíamos allá, las aurículas también tienen unos vectores de despolarización de cada una de ellas. Si vemos el vector que representa la despolarización de la aurícula derecha, va de arriba a abajo y ligeramente inclinado a la izquierda, ¿cierto? En cambio, el vector de despolarización de la aurícula izquierda va de derecha a izquierda. Por lo tanto, vamos a ver cómo se van a graficar esos dos vectores a nivel de B1 y D2.
Vamos a mirar primeramente B1, que está en el círculo, y vamos a verlo en la parte inferior. Entonces nos decía hace un momento Catalina que la despolarización de las aurículas está dada por la onda P y que la onda P era isobifásica. Entonces nos refirió que la primera parte de esa onda P era la despolarización de la aurícula derecha y que la segunda parte era la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, si nos damos cuenta, este primer vector pequeño de la aurícula derecha se va a acercar o se va a dirigir hacia B1. Por lo tanto, la primera parte de la onda P es positiva y va a representar la despolarización de la aurícula derecha. Y este vector que está aquí de despolarización de la aurícula izquierda se va a alejar de B1. Por lo tanto, la segunda porción de la onda P es negativa. Por ese motivo es que en B1 la onda P es isobifásica. Ahora, vamos a mirar qué sucede con la onda P en D2. Si observamos la onda P en D2, el vector de despolarización de la aurícula derecha también va a ser positivo, ¿cierto? Pero el vector de despolarización de la izquierda, si bien es cierto, se aleja un poco de D2, no es tan distante como B1. Por lo tanto, la segunda porción de despolarización de la aurícula izquierda va a caer, que es esta parte, pero no va a ser negativa. Por eso la onda P en D2 es positiva y en B1 es isobifásica. Ahora, vamos a ver crecimiento de cavidades de una vez. ¿Qué sucede si la aurícula derecha se hipertrofia o aumenta su tamaño? Entonces, si esta aurícula derecha, por algún tipo de alteración, por ejemplo, estenosis de la válvula auriculoventricular ubicada acá, tiene que empezar a tener una presión muy alta o ejercer una fuerza muy alta, en la cual se hipertrofia y posteriormente se dilata, o si lo que sucede es que a nivel pulmonar hay un aumento de las presiones, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Entonces, de forma retrógrada, la presión del pulmón va a repercutir en el ventrículo derecho y posteriormente en la aurícula derecha y va a generar un crecimiento de cavidades. Entonces, vamos a observar un cambio en la onda P de crecimiento. Entonces, si esta aurícula derecha se hipertrofia, el vector como tal va a tener que ser más grande para poder llegar a despolarizar toda la aurícula. Por tal motivo, esta onda P va a ser más alta. ¿Por qué? Porque el vector que representa es más grande. Por lo tanto, esta onda P va a seguir siendo positiva, pero el vector es mucho más largo, por lo tanto, la onda es más alta y este pequeño vector se va a alejar, no hay crecimiento de esa aurícula y simplemente va a caer la onda. Por lo tanto, decimos que cuando hay crecimiento de aurícula derecha tenemos una onda P picuda o una onda P pulmonar. ¿Por qué le decimos pulmonar? Porque habitualmente lo que genera el crecimiento de cavidades derecha va a ser patología pulmonar y se refiere de una forma práctica una onda P pulmonar. Que como veíamos hace un momento, Catalina nos refería que la onda P tiene máximo de alto 2.5 cuadros y máximo de ancho 2.5 cuadros de los pequeños del electro. Por lo tanto, esta onda P sería mayor de esos 2.5 cuadros. Ahora, vamos a mirar qué sucede en B1. En B1, la disposición va a ser similar, igualmente isobifásica, pero si se dan cuenta, la primera parte de la onda P va a reflejar este gran vector de despolarización de la aurícula derecha y va a ser igualmente picudo pulmonar, y la segunda parte va a ser esta segunda parte que tenían acá, perdón, que va a representar o a graficar el pequeño vector de despolarización de la aurícula izquierda. Ahora, vamos a mirar cuando hay hipertrofia de la aurícula izquierda. Cuando el que está aumentado de tamaño es la aurícula izquierda, por ejemplo, porque hay una estenosis mitral, esta onda P mellada o en forma de M, también le decimos onda P mitral. ¿Por qué onda P mitral, profe? Porque la principal causa de que haya un crecimiento de la aurícula izquierda va a ser que haya una estenosis de la válvula mitral que hace que haya ese crecimiento. Y vamos a tener un vector de despolarización mucho más grande.
Entonces, ¿qué sucede? La primera parte de la onda P va a ser la despolarización habitual, esta que veíamos acá, de la aurícula derecha, pero la segunda parte va a reflejar este vector largo o más grande, en donde vamos a ver que se va a alejar de 2, pero que no va a ser de una forma importante y simplemente la onda cae. Ahora, se me perdió. Cuando vean esas rayitas que se me pierde el puntero ese que tengo allí. Y cuando vemos que vamos a mirar cómo se observa ese mismo crecimiento de aurícula izquierda a nivel de B1. B1 dijimos que era isobifásica y entendimos por qué era isobifásica. La primera parte de la onda va a ser normal del pequeño vector de despolarización de la aurícula derecha, y la segunda parte va a ser negativa igualmente. ¿Por qué? Porque este vector se va a seguir igualmente alejando de B1, pero va a ser más grande, más profunda esa onda, segunda parte de la onda P. ¿Por qué? Porque el vector es más grande, pero igualmente se aleja de B1, por tal motivo la onda va a seguir siendo isobifásica, negativa en su segunda porción. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien, excelente. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos vectores a nivel de cavidades auriculares. Ahora, vamos a mirar los vectores a nivel de la despolarización ventricular. Entonces, vamos a tener 3 vectores. Un vector número 1, que está acá, que despolariza el tabique. Un vector número 2, que es un vector grande, es ese azul que veíamos hace un momento, que despolariza la masa ventricular, y un tercer vector que despolariza la cara posterior del ventrículo. Entonces, por ese motivo, si nosotros tenemos un electrodo ubicado a este nivel, vamos a observar que si el electrodo está a este nivel, el vector pequeño de despolarización del tabique se alejaría. Por lo tanto, la primera onda sería negativa. ¿Por qué? Porque el vector 1 se aleja de donde puse el electrodo. Ahora, el segundo vector se acerca al electrodo, por lo tanto, la segunda parte es una onda grande porque el vector es grande para poder despolarizar toda esa masa ventricular. Y el tercer vector se aleja igualmente de donde puse el electrodo, por lo tanto, la porción final del QRS va a ser pequeño porque el vector es pequeño, pero negativo porque se aleja de donde está el electrodo. Por ese motivo, donde estoy colocando el electrodo, el QRS va a tener esa disposición o esa forma de graficarse. Ahora, vamos a mirar por qué B1 tiene la forma que tiene, o en B1 la despolarización ventricular se grafica de la forma que ustedes ven allí, que le pregunto a Cristian, si yo quisiera representar en letras este vector, ¿cómo lo representaría, Cristian? En letras. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, señor. Del complejo QRS. Sí, este complejo QRS, ¿cómo lo tendría que representar en letras? Como nos lo explicaba hace un momento Catalina. Pues, doctora, ahí explicaría que la primera onda, que es la onda Q. La primera onda, allí si es positiva, es R. Perdón, sí, la onda R, que es la positiva. La primera onda en el QRS será Q, pero si no hay primera onda negativa, no hay Q, y si lo que vemos es una primera onda positiva, sería R. ¿Sería una R mayúscula o una R minúscula? Una R minúscula. Una R minúscula porque es una R pequeña, ¿cierto? Ok. Y la segunda onda, si tenemos Q que no hay Q, R pequeña, nos dice que se llama QRS. La segunda onda que está grande, negativa, ¿qué sería? ¿Una onda qué? Una onda S mayúscula. Una onda S mayúscula. Entonces, ¿por qué normalmente en B1 el complejo QRS es S pequeña o S chica, R chica, perdón, S grande? Por lo que les refería hace un momento. Si ustedes ven, si nosotros colocamos el electrodo que sensa esa actividad eléctrica de los vectores en este lugar, en B1,
y miramos el primer vector que está acá, que es el de la despolarización del septum ventricular o del tabique, vemos que ese pequeño vector se va a acercar, ¿cierto?, a este electrodo B1. Por lo tanto, la primera onda que vemos acá es la despolarización del tabique y sería una R pequeña. ¿Por qué pequeña, profe? Porque el vector es pequeño. ¿Y por qué positiva? Porque el vector se acerca o envía la actividad eléctrica o la corriente eléctrica hacia ese electrodo B1. Ahora, el segundo vector, si nos damos cuenta, es un gran vector, un vector grande de despolarización de esta masa ventricular, pero nos damos cuenta que este gran vector se aleja del electrodo B1. Por lo tanto, la onda siguiente, que es una onda negativa, es una onda grande, por eso es S mayúscula, es grande porque el vector es grande, pero es negativa porque el vector se aleja. Y posteriormente, la onda, ya tendríamos el final del QRS. ¿Por qué? Porque no hay una onda adicional. Ahora, ¿por qué B6 tiene la forma que ustedes ven allí? Es decir, B6 tenemos una pequeñita R, una S grande, perdón, discúlpenme, voy, borrador, perdón, voy, ay, bolígrafo. Entonces, la primera onda negativa en el QRS, ¿qué será? Una onda Q minúscula, ¿cierto? Porque es una pequeñita onda acá, muy chiquitica. La segunda onda positiva que vemos es una R mayúscula y la tercera onda que está aquí pequeñita es una S minúscula. ¿Por qué vamos a tener esa disposición? Por lo que les refería hace un momento. Si vemos, si el electrodo está colocado aquí en B6, entonces esta primera vector de despolarización del septum se va a alejar de este electrodo que está aquí B6. Por lo tanto, la primera onda va a ser pequeñita y va a ser negativa. Negativa porque el vector se aleja, pequeñita porque el vector es pequeño. La segunda onda que vamos a ver graficada es la onda R. Es una onda positiva y grande porque el vector es grande y ese vector se va a acercar o se va a orientar hacia el electrodo. Y la tercera onda es una onda pequeñita, es una onda S chiquita. ¿Por qué? Porque el tercer vector de despolarización de la cara posterior, ese tercer vector, se va a alejar de donde está el electrodo y va a ser una onda pequeña negativa. Hola, doctor, buen día. Una onda pequeña negativa porque el vector se aleja del electrodo. Entonces, por eso el QRS tiene la forma que ustedes observan en B1 y en B6. Entonces tendríamos que en la medida en que se va disponiendo los diferentes vectores, por decirlo de alguna manera, la onda R va incrementando su tamaño porque se van cumpliendo en cada uno de estos electrodos B1, B2, B3, B4, B5 y B6 la misma disposición de los vectores como lo acaban de observar para el ejemplo B1 y para el ejemplo B6. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Ok, entonces, ¿por qué ustedes van a observar cambios en esa disposición? Porque las cavidades o aumentan su tamaño o tienen alteraciones isquémicas y eso va a hacer que, por ejemplo, hayan bloqueos de rama en donde la disposición que ustedes observan cambia o generalmente esos bloqueos tienen que ver con cardiopatía isquémica y ustedes van a ver que la forma del QRS cambia o que haya una pérdida de la progresión de la onda R, de ese crecimiento de la onda R por cardiopatía isquémica o que hayan alteraciones en el tamaño del QRS por hipertrofia de cavidades. Vamos a mirar un segundito esta parte en donde nos habla, el corazón tiene unos marcapasos que tienen un automatismo, es decir, nosotros no estamos al tanto de que esas fibras generen un impulso eléctrico y de que
podamos tener una frecuencia cardíaca dada. Nosotros normalmente o fisiológicamente tenemos una frecuencia cardíaca de 60 a 100, ¿cierto? Y esa va a estar dada por el nodo sinusal. De allí la actividad eléctrica se va a dirigir hacia el nodo auriculoventricular a través de los haces internodales. Este nodo auriculoventricular posteriormente va a transmitir la actividad eléctrica a través de la de His y de allí se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda y está en una subdivisión inferior y en una subdivisión posterior. Algo muy importante es que si por cualquier motivo este marcapaso deja de actuar o se enferma, el siguiente marcapaso, que sería el nodo AB, puede tomar el comando del corazón, pero ya no con la frecuencia habitual de 60 a 100 latidos por minuto, sino solo de 40 a 60 latidos por minuto, y hablamos de un ritmo de la unión. Posteriormente, si tuviésemos algún tipo de inconveniente con el nodo auriculoventricular y hubiese necesidad, ninguno de los dos nodos tuviera la posibilidad de generar esa primera patada de descarga eléctrica, en cualquier parte del sistema His-Purkinje, un marcapaso pudiera tomar el control y generar una actividad eléctrica que permitiera que el corazón no se detuviese, pero ya no como los dos nodos anteriores, sino solo entre 30 y 40 latidos por minuto, y estaríamos hablando de un ritmo de la unión. Siempre que la actividad eléctrica sea ventricular, van a haber complejos anchos, y cuando es supraventricular van a haber complejos angostos. Por eso el ritmo de la unión va a ser de complejos anchos y el ritmo sinusal va a ser de complejos angostos. Bueno, esta parte hasta allí. Vamos a seguir presentando, Catalina, en donde íbamos, que me interesaba que pudieran ver cómo se disponen los vectores para poder seguir entendiendo lo demás. Listo. Ya voy a- Ahí ya ven las diapositivas, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora vamos aquí con la onda T. La onda T, por lo general, va a ser una onda positiva como se presenta en cada una de las derivaciones. Por ejemplo, vemos derivación 1, 2, 3, siempre va a ir hacia arriba, es decir, positivo. Pero va a tener su excepto, y es que en ABR va a ser negativa como se muestra acá en la imagen. Pero de estas hay muchas variantes normales. Entonces aquí tenemos una onda T positiva y onda T negativa. Ayer la doctora nos mencionaba que solo se va a cumplir esta excepción, pero si por ejemplo tenemos una onda T que sea negativa, ya sea en B6 o en B5, ya esto es patológico y puede denotar una isquemia a nivel del miocardio. Ok, si ustedes observan en la diapositiva anterior, Catalina, se dan cuenta cómo va progresando la R. B1 es una R pequeña, S grande, B2 sigue siendo R pequeña, pero un poco más alta, S grande, B3. Tenemos un R mayúscula. Profe. Mayúscula, señor. No, era mi hermano, profe, qué pena. Tranquilo, no se preocupe. Y posteriormente vamos a... En el trabajo le doy marcar completado, Un ¿verdad? momentito. En B4... Porque ya no la puede... Tranquila, Catalina. En B4, B5 y B6 observan cómo va aumentando el tamaño de la onda R en relación a la disposición que tienen en el tórax las diferentes electrodos que están dispuestos. Es decir, ustedes van a observar ahora que de B1 a B6 los electrodos van yendo desde la línea paraesternal derecha y se van ubicando en la parte anterior del tórax hasta la línea axilar media izquierda. Por lo tanto, esos vectores dispuestos en diferentes localizaciones van haciendo que evidenciemos un crecimiento de la onda R de forma progresiva. Si esta dirección habitual o esta presentación habitual se pierde, hay una anormalidad, o por crecimiento de cavidades, o por cardiopatía isquémica, o por bloqueo de rama, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Siga, Catalina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la onda U.
Este va a ser un fenómeno electromecánico y se presenta como una deflexión de baja amplitud o voltaje posterior a la onda T. Va a aparecer pocas veces en derivaciones bipolares y en derivaciones precordiales pues va a ser más visible, especialmente en B2 y B3. Su amplitud va a ser de 30 milivoltios o 3 milímetros. Bueno, su presencia depende de la frecuencia cardíaca, casi no se va a ver en taquicardias, pero se puede apreciar en el 90% de personas con una frecuencia cardíaca menor a 65 latidos por minuto. Algunos medicamentos como lo es la quinidina o en casos también de hipopotasemia va a estar asociada a la presencia de la onda U. Cuando el potasio es menor a 2,7 miliequivalentes por litro, la onda U puede tener mayor amplitud o voltaje que la onda T. Esta puede invertirse desde B2 hasta B5, esto ya sería patológico y se ha descrito en la hipertensión arterial y en la isquemia aguda. Bueno, entonces acá pues ya podemos ver la onda P, el complejo QRS, la onda T y ahí como está señaladito arriba la onda U. Listo, convencionalmente pues las máquinas de registro electrográfico se van a calibrar sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal. Sobre el eje vertical vamos a medir lo que es el voltaje o la altura en milímetros, convencionalmente 10 milímetros por milivoltio, y sobre el eje horizontal se va a medir el tiempo en segundos, de 25 milímetros por segundo. Cuando se usan los parámetros estándar, el trazado electrográfico se registra en el papel milimetrado, donde 1 milímetro de largo va a equivaler a 0,04 segundos, es decir, 400 milisegundos. Cada cuadrado pequeño va a tener 1 milímetro de alto y cada cuadrado grande tiene 5 milímetros de alto, como le está señalando mi compañera. La línea isoeléctrica siempre es el punto de referencia. Cada cuadrado pequeño representa un lapso de 0,04 con una velocidad de papel normal de 25 milímetros por segundo, y cada cuadrado grande va a representar 0,20 segundos. Y pues 5 cuadrados grandes ya sabemos que equivale a 1 segundo. Listo, entonces acá vamos a hablar de las 12 derivaciones. En el plano frontal encontramos las 6 extremidades, que van a ser las 3 derivaciones unipolares y las 3 derivaciones bipolares. Las unipolares van a ser ABR, ABL y ABF, y las derivaciones bipolares va a ser D1, D2 y D3. En el plano horizontal ya encontramos las 6 derivaciones precordiales o torácicas, que se van a enumerar desde B1 hasta B6. Listo, entonces acá vamos a ver cómo se van a ubicar los electrodos. La roja o RA, que en inglés es right arm, se va a ubicar en el brazo derecho. La amarilla o LA, que va a ser en inglés left arm, se ubica en el brazo izquierdo. LL, que es left legs, la verde se ubica en la pierna izquierda, y RL, que es right leg, se ubica en la pierna derecha. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la ubicación de las derivaciones precordiales. Entonces, B1 va a estar en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal derecho. B2 va a estar en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo. B4 va a estar en el quinto espacio intercostal en la línea clavicular media. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, y B6 en quinto espacio intercostal en la línea axilar media, y pues B3 va a estar entre B2 y B4. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo se van a expresar cada una de las derivaciones precordiales en el electrocardiograma. Entonces vemos que B1 y B2, que hacen parte de la pared septal, ahí podemos ver cómo se va expresando el complejo QRS, la onda P, la onda T. B3 y B4, que corresponden a la pared anterior, y B5 y B6, que corresponden a la pared lateral baja. Listo, aquí tenemos entonces las derivaciones bipolares, que D1, que va a ser la lateral alta, corresponde a brazo derecho negativo y brazo izquierdo positivo.
D2 y D3, que van a ser las inferiores, D2 corresponde a brazo derecho negativo y pierna izquierda positiva. D3 corresponde a brazo izquierdo negativo y pierna izquierda positiva. Listo, entonces tenemos las derivaciones unipolares, que sabemos que es ABR, ABL y ABF. ABR nos corresponde entonces a un voltaje aumentado del brazo derecho, ABL a un voltaje aumentado del brazo izquierdo y ABF a un voltaje aumentado de la pierna izquierda. Entonces en el electrocardiograma vemos que ABR se refleja en la aurícula derecha, ABL en la lateral alta y ABF en la inferior. ¿Cómo vamos a interpretar estas derivaciones? Bueno, entonces aquí abajito podemos ver un cuadro, cada uno de los colores va a marcar la zona donde se va a representar en el electrocardiograma. Entonces D1, D3 y ABF van a ser las que corresponden a la pared inferior, que las podemos ver ahí en el electrocardiograma. B1 y B2 que corresponden a la pared septal, B3 y B4, el morado, que corresponde a la pared anterior, D1 y ABL, que corresponden a la pared lateral alta, y B5 y B6, que corresponden a la pared lateral baja. Ok, ahí en esa presentación, devuelvas un momentico, Andrea, D2 estaría a la izquierda y D3 a la derecha. Se van a dar cuenta que cuando se bajan gráficos, a veces se tiene esa situación donde dice D2 es D3 y donde dice D3 es D2. ¿Listo? Entonces tenemos D2 a la izquierda. Acuérdense que cuando yo les hablo de izquierda es del lado derecho habitualmente, ¿no? Porque siempre estamos viendo el paciente. Entonces, donde dice D3 es D2 y donde dice D2 es D3. En relación al triángulo de Itoe. ¿Listo? Es muy importante, hablaba yo con Catalina, Cristian, y Andrea, esta disposición y cómo las derivaciones nos permiten ver las áreas del ventrículo que están afectadas. De esta misma manera hay un vaso coronario que va a irrigar cada una de estas áreas. Por lo tanto, si tenemos que el paciente tiene una alteración en D2, D3 y ABF, decimos que hay una alteración a nivel de la pared inferior. Y esa pared inferior va a tener un vaso coronario que la va a irrigar. Entonces pudiéramos nosotros hacer un análisis bien objetivo, detallado y con una impresión diagnóstica de la anatomía que probablemente está alterada. ¿Listo? Siga, por favor. Listo, entonces vamos a tener también una mnemotecnia que nos va a ayudar a evaluar el electrocardiograma sin dejar ningún criterio pues de lado. Entonces sería FRE-H triple I, F por frecuencia, R por ritmo, E por eje, H por hipertrofias y la triple I por isquemia, infartos e intervalos. Bueno, entonces acá podemos ver un electrocardiograma normal, como ya mi compañera Catalina lo explicó, entonces la onda P en ABR va a ser negativa, en B1 va a ser isobifásica. Perdón, la onda P es la otra, Catalina, la más pequeñita a la derecha, vámonos para ABR. Entonces su compañera decía ahorita que en ABR, vámonos a la derecha un poco más, vámonos a la ABR, ahí estás en D1. Vámonos a ver ahí, sí. La siguiente onda, esa es la onda P, ¿listo? Entonces tenemos onda P negativa, QRS negativo, onda T negativa en este electro en ABR. Decíamos que en D1 la onda P es positiva. Mostremos la onda P en D1. Entonces tenemos onda P positiva en D1. En ABR decíamos que la onda P, vámonos a la onda P, Catalina, la onda P es negativa y en B1, para este ejemplo, si se dan cuenta, es muy plana, ¿cierto? Casi no se observa. Habitualmente en B1 la onda P va a ser isobifásica y para este caso prácticamente está muy plana, muy pequeñita, no se puede observar, pero lo habitual es que en B1 la onda P de forma normal sea isobifásica. Siga, por favor, Andrea. ¿Ya? Ajá, entonces vamos a ir con Cristian. Sí, doctora.
Muy bien, Cristian. Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 2, lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Son los latidos por minuto. Entonces, una adecuada frecuencia cardíaca es fundamental para el correcto funcionamiento del corazón. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, para saber la frecuencia cardíaca normal de una persona, va a oscilar entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero también debemos pensar que con la edad hay una tendencia a la disminución, que es consecuencia del envejecimiento, es un proceso fisiológico. Entonces, en mayores de 60 años de edad, se considera taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 90. Pero pues con la doctora hablamos y dejamos que en adultos o jóvenes, pues vamos a tener que la frecuencia cardíaca la vamos a tomar relativa, o sea, la vamos a tomar en forma de 60 a 100, para no enredarnos en esa parte. Y aquí traemos una gráfica donde más o menos para tener las referencias, que en el feto puede variar, que es de 120 a 160, en recién nacidos 130 a 140, infantes 110 a 130 y en niños en 90 a 110. En las alteraciones vamos a ver que vamos a encontrar que se pueden dar lo que es la taquicardia y lo que es la bradicardia. Entonces la taquicardia, vamos a hablar de taquicardia cuando hay mayor a 100 latidos por minuto, y bradicardia cuando es menor a 60 o 59 latidos por minuto, como aparece en el libro. Entonces existen varias estrategias para calcular la frecuencia cardíaca en un trazado electrocardiográfico. Pues a mí me pareció sencillo como lo describió aquí en el libro, que hay un método muy ingenioso y es el primero que vamos a utilizar, o el primero que vamos a mirar es el método del número mágico, que es 300 y sus múltiplos. Entonces vamos a empezar con el 300. El 300 va a ser siempre un número, el número que no va a variar, o el número mágico como lo llaman. Entonces, de eso vamos a ver que va a tener sus múltiplos. Va a tener 150, 100, 75, 50. ¿Y de dónde salen esos números? Entonces, 300 entre 1 es 300, 300 entre 2, 150, 300 entre 3, 100, 300 entre 4, 75 y así sucesivamente. Entonces vamos a ubicar primero en el papel milimetrado, cada 5 milímetros aparece una raya gruesa. De esta manera se debe tomar el complejo QRS. Entonces vamos a ubicar primero en el papel, en la raya gruesa, donde sea un complejo, una R, un complejo de la RR, vamos a tener que se ubique ahí. Entonces, seguido a eso, vamos a ubicar primero lo que es el 300 y vamos a empezar con los múltiplos. 300, 150, 100, 75 y 60. En este caso, pues es más fácil porque se ubican las dos R en las rayas gruesas. Entonces, aquí vemos que la frecuencia sería 60. Entonces, aquí hay otro ejemplo donde está la frecuencia cardíaca de 100. Entonces, vamos a contar. Vamos a contar en el papel 300, 150 y 100. Ahí cayó directamente en el 100. Y pues esa es una manera muy fácil. Aquí la frecuencia cardíaca en la segunda gráfica vamos a mirar que va desde 300, 150, 100 y 75. Como le digo, aquí es más sencillo por lo que caen en las líneas gruesas, pero pues la otra ya les explico la manera de sacarla. Entonces, ejemplo, si la segunda R cae entre 150 y 100, entonces vamos a hacer una operación sencilla. Entonces, 150 se le resta 100, nos da 50. Entonces, esos 50 se van a dividir entre 5. 50 entre 5 da 10. Voy, un segundito y colaboro ahí en esa parte. Nos dice Cristian que entre 150 y 100 va a caer la onda R. No sucedió como en los ejemplos anteriores, que las dos R's estaban sobre dos líneas gruesas para que la frecuencia fuera exacta. Entonces ahora la pregunta es, ¿y si no me cae la onda R sobre la línea gruesa, si no me cae entre ese espacio, entre línea gruesa y línea gruesa, es decir, en cualquiera de los cuadros pequeños, ¿qué voy a hacer? Entonces Cristian nos explica, si me cayó entre la R y R, me cae entre 100 y la segunda R me cae entre 150 y 100,
yo voy a tener que ahí la frecuencia va a variar entre esos dos valores, ¿cierto? Entre 100 y 150. Entonces yo tengo que decir cuántos cuadros pequeñitos tengo yo entre esas dos líneas gruesas, 5 cuadros. Por eso, esos 5 milímetros que él refiere. Entonces, si voy a tener que entre 100 y 150 hay 50 latidos y que esos 50 latidos los voy a dividir entre 5, cada cuadro pequeño va a equivaler a 10 latidos. Por lo tanto, yo tendría que tomar esa línea, esa segunda R, y tendría yo que sumar o restar, dependiendo si voy hacia la derecha o hacia la izquierda, por cada cuadro pequeño 10 latidos. Ahorita en un ejemplo lo vamos a ver, pero esta es la parte como de hacer el ejercicio numérico. Ahora, Cristian, por favor, siga. Si la R segunda nos cae entre 100 y 75, o sea, no es exacto en 100, no es exacto en 75, ese es entre ese cuadro grande, pero en el rango de 75 y 100. ¿Qué vamos a hacer? Sí, doctora. Entonces aquí se saca, bueno, como decía la doctora, eso significa que hay 25 latidos en 5 minutos. Entonces, por ello, cada mini 25 equivalente... 5 milímetros. 25 milímetros, perdón. Por ello, cada mini equivalente equivale a 5 latidos. Entonces la operación, pues la que aparecía, la que le decía era de 100 entre menos 75 nos daría 25, y pues 25 entre 5 nos daría 5, que es lo que vamos a buscar. Entonces, Cata, si quieres pasar a la otra diapositiva y miramos. Exacto. Entonces, por lo menos aquí tenemos un ejemplo que es en la primera gráfica. Entonces va 300, 150, 100. Entonces, aquí queda entre 75 y 60, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicarla. Aquí la ubicamos y queda entre 75 y 60. Se hace la división. 75 menos 15 nos da 15. 75 menos 60 nos da 15. 15 lo dividimos entre 5, nos daría 3. Entonces, como se encuentra hacia la derecha, lo sumaríamos. Si se encontrara hacia la izquierda, pues lo restaríamos. Entonces, ahí nos daría 63 la frecuencia. Ok, amplío un poquito la explicación. Cristian lo está haciendo supremamente bien. Entonces, para este caso, si nos damos cuenta, la segunda R cae, la primera R vamos a asumir que cayó sobre la línea gruesa, ¿cierto? La segunda R no cae sobre la línea gruesa. Por lo tanto, no tengo la bondad ni de que sea 75 ni de que sea 60. Entonces, como en ese cuadro grande, en esos 5 cuadritos pequeñitos que tiene ese cuadro grande, la frecuencia nos dice, está entre 60 y 75. ¿Cuánto hay entre 60 y 75? Entre 60 y 75 hay 15, ¿cierto? Entonces decimos, ¿a cuánto equivale cada cuadro pequeño si el cuadro grande para este punto vale 15? Entonces decimos, 15 entre 5 es igual a 3. Quiere decir que cada cuadrito pequeño equivale a 3 latidos. Y si la línea gruesa a la derecha es 60, vamos a sumar los cuadritos que hay hacia la izquierda, que sería subiendo la frecuencia cardíaca, y por lo tanto, como lo que sube es un cuadrito, entonces decimos, en la línea gruesa son 60, más un cuadrito a ese nivel sería 63, porque es línea gruesa 60 más 3 latidos sería 63. ¿Por qué lo sumo, profe? Porque hacia la izquierda del trazado se va aumentando en frecuencia. Si por el contrario esa segunda R cayese a la derecha, por ejemplo, haríamos la misma operación que estábamos haciendo, y siempre que sumemos, si vamos a la izquierda, restamos, y si vamos a la derecha, sumamos. Acuérdense que siempre yo les voy a hablar del lado derecho como izquierdo y el izquierdo como derecho, porque siempre estamos viendo como el paciente. Vamos a ir, Cristian, al segundo ejemplo para poder ampliar la explicación. Listo, doctora. Entonces, tomamos el segundo ejemplo y vamos igual. Aquí vamos de la misma forma.
Entonces la primera R vemos que cae en la línea gruesa y de ahí empezamos a contar 300, 150, 100, 75 y 60. Entonces la segunda R no nos va a caer en la línea gruesa, sino que nos va a caer en una línea delgada. Y esa nos va a estar o va a oscilar dentro de 75 y 60. Entonces vamos a ver a cuánto equivale cada cuadro pequeño. Entonces hacemos la operación. Miramos que 70 menos 60 igual a 15, pero eso saldría de la operación saldría porque los cuadros, cada cuadro pequeño serían 5 cuadros cada uno. Entonces equivale, si sean 5 cuadros pequeños, cada uno va a equivaler a 3. O sea, va a valer 3. Y pues ahí como va hacia el lado, o sea, como oscila o se va a dirigir hacia el lado izquierdo, en este caso lo que vamos a hacer es que lo vamos a restar. Entonces tendríamos la operación que saldría 75 menos 3 y entonces nos daría 72 latidos por minuto, que sería la frecuencia en este caso. Sería como una forma rápida, no tendría uno que... También lo pudiera hacer uno decir, si estuviésemos a partir de 60, entonces sumamos 3 cuadritos a la izquierda, pero como estamos más cerca de la línea gruesa en el 75, pues simplemente decimos quitémosle 3, porque exacto, es un cuadro. Siempre que tengamos la opción de medios cuadros, vamos a tomar como si fuese un cuadro pequeño o 2. No hay diferencia, jóvenes, si ustedes dicen que la frecuencia cardíaca es 72 o es 70 o es 69. Entonces, profe, si para mí, por ejemplo, yo escogiese no un cuadrito pequeño, sino 2, entonces no sería 72, sino 69, es igual. Que un paciente tenga 6,9 frecuencia cardíaca o que tenga 7,2, es lo mismo. Clínicamente no hace diferencia. Y por lo tanto, no hay ningún problema que la respuesta fuese 72 o que fuese 69, porque si ustedes se dan cuenta, ese QRS cayó en la mitad de 2 líneas pequeñas. Pero clínicamente no tiene problema. Profe, si digo que el promedio son 70 latidos porque está entre 72 y 69, no hay problema. ¿Por qué? Porque clínicamente tener 69, 70 o 72 latidos por minuto es igual. ¿Listo? Listo, doctora. Ok. Entonces acá vemos una figura que muestra como un esquema que nos va a ayudar a recordar mejor. Es solamente como para recordar. Entonces si está entre 150 y 100, pues vamos a equivalen, cada cuadro pequeño va a equivaler a 10. Si está entre 100 y 75 nos va a equivaler a 5. Si está entre 75 y 60 va a equivaler a 2. Y si está entre 60 y 50 va a equivaler a 50. Pues es una forma también de recordarlo. A 2. A 2, sí. Vamos despacio para que no se nos enrede la pronunciación. Entonces, entre 75 y 60, 3, y entre 60 y 50, 2. Recuerden que esto no hay que aprenderlo de memoria. Yo me sé los múltiplos de 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Y si la línea cae entre 50 y 60, sé que hay 10 latidos, ¿cierto? Y que si divido 10 entre 5 es 2. Y si cae entre 60 y 75, sé que entre 60 y 75 hay 15, y que si divido 15 entre 5 es 3. Sé que entre 75 y 100 hay 25, y si divido 25 entre 5 hay 5. Y sé que entre 100 y 150 hay 50, y si divido 50 entre 5 hay 10. ¿Sí? No es difícil, no hay que aprenderlo de memoria, y simplemente es dividir entre 5 el valor que haya entre línea gruesa y línea gruesa. No hay que hacer alguna operación rara o extraña, ni hay que aprenderse de memoria por cuál es el resultado de dividir. Porque yo simplemente digo, si entre 100 y 75 hay 25, 25 entre 5 es 5, y cada cuadro pequeño equivale a 5 latidos. Si voy a la izquierda, voy sumando frecuencia, y si voy a la derecha, voy restando frecuencia. ¿Listo? Hasta aquí, Eliana. Eliana Peñaranda está por ahí. Acuérdense. ¿Sí estamos entendiendo, Eliana? Sí, sí, señora.
¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Es que a veces me gusta preguntar porque como con sus compañeros con los que estamos interactuando ya hemos hecho esta clase aparte y la hemos preparado y la hemos como ya repasado y hemos aclarado dudas, entonces me gusta preguntarle a alguien de pronto para que podamos estar seguros de que va bien. Listo, ahora vamos a ir a un método más exacto con Cristian. Entonces, Mucho más fácil y es importante que se los aprendan todos, pero este es mucho más exacto y es como más fácil. Entonces, este método nos sirve para calcular lo que es la frecuencia irregular. Este método, como decía la doctora, es mucho más sencillo y pues vamos a tener en cuenta o vamos a grabarnos que va a tener una constante de un número que es 1500. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este método? Vamos a contar los cuadros, siempre vamos a ubicar las R's. Entonces, vamos a ubicar la primera R y de ahí vamos a empezar a contar los cuadros pequeños. Entonces, empezamos a contar hasta la segunda R. Entonces, en este caso, hay 19 cuadros pequeños. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a utilizar el número 1500 y lo vamos a dividir por el número de cuadros pequeños. En este caso, como es 19, vamos a hacer la división 1500 entre 19 y nos va a dar 79, que va a ser la frecuencia cardíaca. Ok, voy a ir a corregir algo, Cristian. El método de 1500 entre el número de cuadros pequeños lo vamos a utilizar para ritmos regulares. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar la forma de evaluar ritmos irregulares que tiene que ver con contar cuántos R's tenemos en 5 o 6 segundos, que es lo que generalmente nos permite el trazado electrocardiográfico. ¿Listo? Entonces, 1500 entre el número de cuadritos es para ritmos regulares. ¿Listo? Sí, okay. En donde la RR es constante, porque ¿qué pasa? Si el ritmo fuese irregular y tuviéramos un RR pequeñito y después un RR amplio, entonces usted dice, bueno, ¿y en dónde lo mido? ¿Lo mido en el amplio o lo mido en el pequeño? Si lo mido en el amplio me va a dar la frecuencia baja y si lo mido en el pequeño me va a dar la frecuencia alta. Entonces, ¿cómo hago? Entonces ahí voy a contar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, número de RRs en un trazado electrocardiográfico de 5 o 6 segundos. 1500 entre el número de cuadritos para ritmo regular. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con cuál, Cristian. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es un ejemplo para ir mirando. Entonces igual, vamos a mirar vamos a ubicar la primera R que está sobre la línea gruesa y vamos a empezar a contar. Entonces empezamos a contar los cuadros pequeños. Podemos contar los cuadros pequeños o ya sabemos que en el rango del cuadro de las líneas gruesas hay 5. Entonces vamos 5, 10, 15 y 20. Tenemos 20 cuadritos pequeños. Entonces vamos a hacer la misma operación. Vamos a hacer 1500 entre 20 y en este caso nos daría 75. Entonces, cuando un paciente tiene alguna arritmia, siendo el ejemplo clásico de fibrilación auricular, lo más sencillo es hacer una marcada de 15 milímetros, lo cual equivale a un segundo. Hay que recordar que convencionalmente la velocidad de la máquina electrocardiográfica es de 25 milímetros sobre segundo. Algunas tiras de papel presentan esta marca en la parte superior. Como nos decía la doctora, es importante para saber que esté bien tomado el electrocardiograma, mirar arriba a ver si están en los segundos correspondientes. O sea, que estén bien ubicados. Entonces ahí miramos en la parte superior, vemos que cada 5 cuadros va a haber un segundo. Entonces, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos en este caso. Entonces, en el caso de la siguiente figura, tenemos 5 segundos, de tal manera que contamos el número de complejos de QRS que hay dentro de 5 segundos y lo multiplicamos por 12. O en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 para obtener la frecuencia en 1 minuto. Ok, entonces, recuerden lo mismo. No necesariamente vamos a tener que aprender de memoria
que si es en 5 segundos voy a multiplicar por 12 y que si es en 6 segundos voy a multiplicar por 10. Es simplemente una regla de 3. Decimos, si en 5 segundos hay tantos complejos QRS, en 60 segundos, ¿cuántos complejos QRS voy a tener? O también, si en 6 segundos hay tantos complejos QRS, pero sí, en 10 segundos, en 60 segundos, ¿cuánto voy a tener? Entonces, voy a multiplicar por 10 o voy a multiplicar por 12. Simplemente es una regla de 3 para poder obtener el valor. Ahora, ese cuadro rojo grande que les marcaron allí de 1 segundo, ¿por qué 5 cuadros grandes o 25 milímetros, no 15, son 1 segundo? Porque recuerden que cada cuadrito pequeñito tenía 0.04, ¿cierto? Cada cuadro grande, márqueme por favor, creo que es la niña que me está ayudando a marcar, márqueme un cuadro. Ajá, Catalina. Entonces, un cuadrito de los más pequeñitos es 0.04, ¿cierto? 5 cuadritos de estos pequeñitos, que sería un cuadro grande, sería 0.04 por 5. O sea, 0.2. Márqueme, 0.2. Y si multiplico 0.2 por 5, tendría 1 segundo. ¿Listo? Entonces, 5 por 2 es 10, entonces tendría 1 segundo. Entonces, ese cuadro más grande equivale a 1 segundo, porque los siguientes o los medianos son 0.2 y los más pequeñitos son 0.04. Entonces tengo 0.04, el cuadro medianito 0.2 y la suma de 5 cuadros o 25 milímetros serían 1 segundo. Y allí nos están graficando 5 segundos y lo que nos dicen es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7 complejos QRS para 5 segundos, que equivale a multiplicar por 12. Si yo tomase 6 segundos, multiplicaría por 10. Entonces, yo diría, si en 6 segundos hay tantos QRS, en 60 segundos, ¿cuántos QRS voy a tener? Entonces, simplemente es para que 6 vuelva a 60, yo tengo que multiplicar por 10. Entonces, si yo tomo 6 segundos, digo, hay tantos QRS en 60 segundos, o multiplico simplemente el número de QRS por 10, cuando lo que he tomado son 6 segundos. ¿Me hice entender, Flor? Sí, señora. Ok, está muy bien. Les pregunto porque no me parece que sea complicado, pero si de pronto alguno se confunde, es el momento de desconfundirse o de aclarar las cosas. Listo, entonces recuerden que el cuadro grandote que marcaron son 25 milímetros. Cada cuadro mediano tiene 5, 5 por 5 son 25. ¿Listo? Este trazado electrocardiográfico que ustedes ven allí es un ritmo regular. Generalmente vamos a tomar esa técnica para ritmos irregulares o ritmos de FA, porque ustedes se dan cuenta no hay mucha diferencia y yo particularmente veo onda P. Mami. Si se dan cuenta, antes del cada QRS hay onda P. Ahorita vamos a ver un trazado un poco más irregular que equivale francamente a una FA. Siga, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo. En una fibrilación, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a tomar, como les decía, vamos a mirar y vamos a contar primero, vamos a contar lo que son los cuadros o los segundos. Entonces vamos a contar los primeros 5, como nos está marcando Catalina, 5, 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, exacto. Entonces dentro de eso vamos a contar las ondas. Entonces de eso vamos a contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Exacto. Entonces vamos a hacer la operación que ya les había comentado, que sería 12 por 11 y en este caso nos daría 132. Ok, ahora sí están viendo un ritmo francamente irregular, RR variable. El espacio entre R y R es muy diferente. Y pues para terminar,
colocamos un ejercicio aquí que es un ejercicio sencillo para sacarlo. Vamos a sacarlo por los dos métodos que aprendimos. Entonces, el primero, vamos a ubicar primero la primera R, y aquí entonces ubicamos la primera R y vamos a ubicar por el método de 300. Entonces, 300, correcto, 150 y 100. Entonces, ese nos va a quedar dentro de entre 100 y 75. Entonces, en ese caso, vamos a hacer la misma operación que hicimos, que sería 25 entre 5 y sería igual a 5. O sea, cada cuadrito pequeño nos equivale a 5. Entonces, en ese caso, como está hacia el lado izquierdo, lo que haríamos es que lo restaríamos y en ese caso la frecuencia nos daría 95. Y por el método del 1500 también lo podemos sacar, igual lo podemos sacar. Entonces sería 5, 10, 15 y 1, 16. Y pues haríamos la operación. Entonces sería 1500 entre 16 y nos daría una frecuencia de 93. Sí. Como decía la doctora, pues no va a variar mucho entre 95 y 93. Es un método más exacto. Cualquiera de las dos posibilidades es viable y es correcto. Fisiológicamente no hay diferencia entre tener 93 y 95 latidos. Sí, no nos va a variar. Ok, está muy bien. Entonces, la motivación es procurar, intentar ir al libro y repasar de manera que todo esto que es básico quede muy claro y siendo básico, quedando claro, sea más viable poder continuar con otras, ya con cosas más específicas. Si tenemos, por ejemplo, yo les hablaba hace un momento a Cristian y al grupo de Cristian, Claudia está por allí también pendiente por intervenir, y el grupo de Diana, con algunos ejemplos de electrocardiogramas. Voy a mirar, aunque creo que es viable, 5 de la tarde para poder tener la otra parte de lo básico de electrocardiografía y poder ya el día de mañana poder ya revisar, ya tratar de ir a lectura de ejes y revisar algunos electrocardiogramas con algunas alteraciones para que vayamos haciendo esa evaluación de revisar siempre que el electrocardiograma esté bien tomado, es decir, que vayamos a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio. 2, que revisemos que tengamos 12 derivaciones y un dedo largo. Siempre hay que tener 12 derivaciones y un dedo largo. ¿Para qué el dedo largo? Si ustedes tienen un ritmo irregular y tienen que evaluar 5 o 6 segundos, habitualmente en un electro solamente les van a dar 3 complejos por derivación. Y si son 3 complejos por derivación, ustedes no van a tener allí ni siquiera 4 segundos. Entonces ya no sería muy viable que tomaran frecuencias o que midieran frecuencias cardíacas con trazados tan cortos. Idealmente deberían ser 5 o 6 segundos. Profe, ¿pueden ser más? Pueden ser más. Ustedes simplemente hacen la regla de 3. Si en tantos segundos hay un número X de QRS, en 60 segundos, ¿por qué 60? Porque recuerden que un minuto tiene 60 segundos y nosotros damos frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Por eso QRS por minuto. Lo otro es que tendríamos que entrar a mirar el ritmo, la frecuencia, la medición de las ondas y de los intervalos y las alteraciones de esas ondas y los intervalos, es decir, crecimiento de cavidades, bloqueos auriculoventriculares, bloqueo de rama y algunos ritmos especiales o patológicos o algunas alteraciones eléctricas dadas como frecuentes para que las tengan claras y las puedan identificar. Entonces, yo estoy por confirmarle a Claudia
y a Cristian, que son con los que estoy hablando últimamente, en relación a si esta tarde a las 5, de acuerdo a alguna actividad laboral que yo tengo, sería viable poder terminar con lo que tiene que ver con la parte inicial básica de lectura para entrar a mirar algunos electrocardiogramas normales o patológicos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de pronto hasta lo que vimos acá? No, señora. Listo, está muy bien. Entonces, que tengan un excelente día. Vamos a mirar si nos podemos ver al final de la tarde, porque siempre es un poquito extenso y la idea es poder sacar, con el favor de Dios, lo que más logremos revisar con ustedes de electrocardiografía. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Señora, gracias. Gracias, doctor.